Tercera característica: la iglesia que vive en el poder del Espíritu adora al Señor, adora. Y note el fervor espiritual de la iglesia primitiva. Qué hermoso. Se reunían constantemente para adorar a Dios, para tomar la cena del Señor, o sea, partiendo el pan. Eso es una referencia a la Santísima Comunión, a la Eucaristía, a la cena del Señor, como usted le diga en su tradición. Y se reunían para orar. Qué importante es reunirse para orar. Cuando el Espíritu Santo le impacta a usted, usted siente el deseo, la necesidad de hablar con Dios. Y la iglesia se reunía en la plazoleta del templo de Jerusalén, en una de las esquinas donde habían varias columnas muy hermosas, una parte que le decían el pórtico de Salomón. Allí se reunían, y también se reunían en casas para adorar al Señor y partir el pan. Y esto nos enseña que cuando una iglesia vive en el poder del Espíritu Santo, se reúne regularmente con alegría para adorar al Señor. En cuarto lugar, cuando una iglesia vive en el poder del Espíritu Santo, esa iglesia es misericordiosa. La palabra que se traduce como comunión es la palabra griega koinonía. Y koinonía lo que quiere decir es tener todo en común. Porque koinos lo que quiere decir es común. Y la mejor traducción no es comunión, es solidaridad. La iglesia primitiva tenía solidaridad, unidad, comunión. Cuando usted se solidariza con otra persona, se hace una persona con esa. Ya no son dos, son una sola persona. Usted se identifica con esa persona. Usted se identifica con los problemas de la persona, con las alegrías de la persona, con las necesidades de la persona. Y esa persona viene a formar parte de su vida, y usted viene a formar parte de la vida de esa otra persona. En el libro de los Hechos se demuestra esa solidaridad en medio de la unidad. Tenían todas las cosas en común. Lo mío era tuyo, lo tuyo era mío. Y más adelante en el libro de los Hechos vemos que había gente que vendían sus propiedades, vendían lo que tenían y traían el dinero a la iglesia y le decían a los apóstoles: úsenlo para bendecir a los que no tienen. Y eso nos enseña que cuando una iglesia vive en el poder del Espíritu Santo, es solidaria y es misericordiosa. Quinto lugar, un punto relacionado es que cuando una iglesia vive en el poder del Espíritu Santo, ejerce buena mayordomía, administra bien los recursos que tiene, administra con sabiduría las cosas que Dios le ha dado. Vamos a volver por un momento a ese punto de la gente que vendía las cosas que tenían y traían dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles para ayudar a las personas. Pero los apóstoles, a su vez, ese dinero lo administraban de manera responsable. La palabra mayordomía, oikodomeo en griego, básicamente lo que quiere decir es la ley de la casa. Oikonomos, de donde viene nuestra palabra economía, literalmente quiere decir oikos casa, nomos ley, es la ley de la casa. Es como usted administra su casa. Pues la iglesia tiene que ser buena administradora de la casa de Dios y de los bienes que Dios le ha dado, porque la mayordomía nos recuerda que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, todo, no solamente las posesiones, sino las relaciones. Su esposa, su esposo, sus niñas, sus niños, sus familiares no son suyos, son de Dios. Y cuando usted tiene un niño, una niña, Dios le está dando el privilegio a usted de que usted le ayude a criar a alguien que es de Dios, no es suyo. Y cuando una iglesia vive en el poder del Espíritu Santo, administra sus recursos con sabiduría. Sexto lugar,
La iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo tiene unidad. Eso es bien importante, porque el movimiento evangélico de Puerto Rico ha crecido por divisiones. Y gente dice, estamos llenos del Espíritu Santo, nos vamos. Estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a dividir la iglesia. Eso es una contradicción. Porque si usted lee este pasaje una y otra vez, ve el lenguaje de unidad. El Espíritu Santo no nos lleva a dividirnos, nos lleva a unirnos en el nombre de Jesucristo. Y vea cómo se habla de la unidad de la iglesia cristiana. Adoraban juntos, estudiaban juntos, oraban juntos, tomaban la cena del Señor juntos, se sacrificaban los unos por los otros, repartían sus bienes, porque la iglesia estaba unida en el poder del Espíritu Santo de Dios. Séptimo lugar, la característica más importante que tiene la iglesia cuando recibe el impacto del Espíritu Santo es que se convierte en una iglesia misionera, pero teniendo claro que la misión no es nuestra, la misión es de Dios, y la iglesia colabora en una misión que le pertenece a Dios. Oye, hermano Pablo, porque yo siempre escucho a la gente hablando de la misión de la iglesia. Póngase a pensar, fíjense bien. No es tanto la misión de la iglesia, Dios es el primer misionero. La primera agencia misionera es la Trinidad, quien envía al Dios Hijo a salvar el mundo. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la misión y hablamos de la misión, nosotros tenemos que recordar que la misión es de Dios. Dios es el misionero. Dios es el que desea salvar al mundo. Dios es el que desea que todo el mundo alcance salvación, que nadie se pierda, mas que todos tengan vida eterna. Y la iglesia está llamada por Dios a solidarizarse, a hacerse uno, a trabajar unido con el Dios misionero. La misión es de Dios y la iglesia tiene el privilegio de colaborar con la misión de Dios, de salvar el mundo y transformar la sociedad de acuerdo a los valores del reino en el nombre del Señor Jesucristo. Hay buena noticia para nosotros hoy. Y la buena noticia que tiene este texto para la iglesia en general y en particular para la Iglesia Bautista de Carolina en esta mañana es que el Dios misionero nos sigue invitando a compartir su visión y a colaborar en su misión de salvar el mundo. Usted y yo, por medio del discipulado cristiano, podemos llegar a ser colaboradores de Dios. Qué cosa hermosa. Personas inspiradas por Dios y personas enviadas por Dios a proclamar el mensaje del Evangelio que cura y transforma. Y eso lo podemos hacer tanto por medio de la palabra como por medio de nuestra conducta. Pero tiene que quedar claro que para poder vivir el Evangelio a plenitud hay que buscar la plenitud del Espíritu Santo. Hay que vivir en el poder del Espíritu Santo. Y bueno, hermanos, quiera Dios bendecirnos. Quiera Dios que nuestra congregación pueda encarnar estas 7 características. Quiera Dios darnos la bendición de poder vivir en el poder del Espíritu Santo.